A nuestra última, gracias a los que se han conectado hoy a nuestra última sesión de casos clínicos educativos en conjunto con SEMBA, un gran equipo que nos ha apoyado y nos ha brindado gran soporte docente en estas jornadas que han sido todo un éxito. Y una forma de concretar todos estos pasos que hemos tenido en estos 4 meses va a ser un gran proyecto que se inició a principios de año con nuestro simposio de esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, que se realizará el día lunes y martes en el aula magna de la Universidad del Desarrollo. Para esta los esperamos a todos que ojalá se puedan inscribir y a través de la inscripción van a obtener becas para poder asegurar su cupo de SEMBA y de la industria. Así que les reforzamos que los esperamos ojalá presencialmente para estrechar más vínculos, poder vernos las caras en vez de las pantallas también, gozar de la presencia de Juan, Lili, Edgardo y otros ponentes más internacionales. Todos van a tener su certificación. Pero como les digo, les reforzamos el hecho de que es importante que estén inscritos, ¿ya? Y que pongan para que se les pueda otorgar la beca de inscripción. Sin más preámbulo, cualquier cosa, todos tienen mi WhatsApp, me pueden escribir. Y sin más rodeo, voy a dar paso a nuestra sesión del día de hoy, que está extremadamente interesante, que estará a cargo del doctor Juan Ignacio Rojas. Juan, te doy el Gracias, pase a ti. muchas gracias, Lorna. Siempre un verdadero placer compartir este espacio con vos y con todos los colegas que generamos esta interacción que realmente está buenísima. Así que, como decía Lorna, vamos en este espacio hacer la discusión de nuestro último encuentro, que en este caso tiene que ver con lo que es esto. Vamos a hablar sobre la patología asociada a anticuerpos anti-MOG, antiacuoporina 4, y específicamente vamos a hacerlo sobre estos tres puntos. Vamos a hablar sobre el primer espacio del uso de los anticuerpos, algo que pueda generar dudas relacionado con cómo los utilizamos desde el lado del consultorio. Sin dudas genera un montón de dudas el uso de los anticuerpos, pero vamos a abordarlos desde el lado del diagnóstico, del pronóstico, desde el lado del tratamiento, tanto en anti-AQP4 como en anti-MOG. Después nos vamos a meter con un caso clínico y vamos a discutir algunos aspectos del tratamiento, tanto en MOG como en AQP4. Y después vamos a aprovechar un caso clínico para reforzar algunos conceptos del manejo de las recaídas. Por ahí nos metemos específicamente en algo de manejo de recaídas refractarias. Quizás el manejo de las recaídas en estas instancias todos las podemos o las pueden tener muy claras. El gran desafío tiene que ver con esas recaídas que son refractarias o que se hacen difíciles de manejar. Por ahí vamos a reforzar ese aspecto. Vamos a arrancar entonces y vamos a empezar con este caso clínico. Este caso es una paciente, voy a llevar esto acá. Este caso es una paciente, una mujer de 28 años sin antecedentes de importancia que empezó con un dolor bilateral, en realidad empezó unilateral, pero casi de manera simultánea, hace un dolor bilateral con disminución de la agudeza visual de ambos ojos y un dolor ese dolor era retroocular bilateral. Eso lo instaló, fue progresando en el lapso de horas y a las 1 o 2 días es que nosotros la vimos por esa consulta que clínicamente era una neuritis óptica uni y después la hizo bilateral. En ese momento se le hizo una evaluación, tenía una clínica compatible con una neuritis óptica uni y después de instalación bilateral. En el examen físico lo que tenía era esa clínica de neuritis óptica bilateral, una agudeza visual de 8 en 10 y el resto del examen físico era normal. No tenía otros antecedentes significativos
de su historia, una mujer joven. Se la evaluó el examen, el resto del examen sin alteraciones, un perfil, se le pidió un laboratorio, una rutina en ese momento en guardia, sin alteraciones, y se le hizo esta resonancia. La resonancia tenía esto desde el lado del cerebro, sin alteraciones prácticamente, tanto en las secuencias FLAIR como el T2. En la médula tampoco tenía alteraciones, pero cuando se le hizo la evaluación de los nervios ópticos tenía una hiperintensidad en el T2 y en el FLAIR que iba desde el segmento anterior de los nervios ópticos bilaterales y un realce que comprometía ambos nervios ópticos bilaterales y describían algo de perineuritis. Esta era la clínica, esta era la resonancia, y con el primer análisis de rutina se decidió hacer corticoides para el manejo de esta clínica. Quiero proponerles esta pregunta, siempre es un tema donde poner la barra para que no moleste. Quiero proponerles esta pregunta considerando, por supuesto que el tema sesga, pero considerando la clínica de la paciente, una neuritis óptica bilateral, considerando los hallazgos del examen físico de una neuritis óptica bilateral, esos hallazgos de resonancia que tiene una neuritis óptica bilateral con el compromiso que vemos en la resonancia sin otras alteraciones a nivel cerebral, sin otras alteraciones a nivel de la médula, y esa rutina en el examen físico, les pregunto si creen que podría llegar a tener una patología asociada a anticuerpos anti-AQP4, una enfermedad del espectro de Nemeo. ¿Qué les parece? ¿Creen que podría llegar a tenerlo? Yo creo que van a estar un poquito tímidos. Sí, sí, es Pero posible. Por ahí a mí me así a interesa, vos. José Miguel está contestando que viene llegando Ujú. de la Academia de Verano del ACTRIMS, que fue de Muy neuritis bien. óptica. José, ¿por qué no te desmuteas y nos comentas? Si Hola, puso hola. sí, pues, ahí está. Hola, José. Hola. Hola. Eh, bueno, sí, sí, por supuesto puede ser. Hay varias cosas que llaman la atención: el compromiso, la velocidad de instalación, el perfil temporal de instalación, las características también de la paciente. Si bien no podemos no ver inicialmente esto, la clínica per se es muy sugestiva, muy sugerente. Tenemos una papilitis, un fondo de ojo alterado, que nos habla también de este segmento más bien proximal a la retina del nervio óptico que está afectado, y si bien informan una perineuritis, probablemente en el seguimiento eh, podríamos ver esto. Ahora bien, nos faltan estudios, que es también sí puede ser, pero nos faltan estudios, y eso es lo que yo creo que vamos a ver después. Brillante. Ujú. Excelente. Ah, yo tengo Sí. una duda porque, hola, ¿cómo están? Sí, se te Hola, Juan escucha. Pablo. Por favor. Ujú. Porque lo que alcancé a ver, claro, es una neuritis óptica bilateral con compromiso severo, que se orienta harto a cierta acuaporina, pero tengo entendido que lo más frecuente es que la papilitis sea más en una enfermedad por moho también, y que también es literalmente extensa, y en este caso no compromete quiasma, entonces quizás y por la edad también, pudiese orientar un poquito a MOGAD. No sé si Ujú. me estoy adelantando mucho. Obviamente faltan estudios, como dice José, pero también pudiese ser ese aspecto. Hay algunos virus que son bien malignos y dan papilitis y Ujú. perineuritis, que siempre hay que tenerlo dentro de nuestra canasta de diagnóstico diferencial. Sí, No, sí. una vez que tenemos un martillo, no todos son clavos. Entonces siempre es importante los diagnósticos diferenciales. Sí, yo haría una pregunta. Si hay alguien en el auditorio que cree que existe alguna posibilidad de que esto se trate del inicio de una esclerosis múltiple. Buena pregunta.
Excelente pregunta, considerando que va a ser la quinta localización en los nuevos criterios diagnósticos. Ujú. Sí. Edgardo siempre hace preguntas complejas para el público. Eh, Está bien. no, yo diría que yo nunca he visto, eso obviamente no es un buen argumento, ¿no? Pero nunca he visto una esclerosis múltiple que empiece con una neuritis óptica bilateral y que no tenga ninguna lesión en el cerebro, por ejemplo. O sea que para mí es casi un diagnóstico ya de exclusión en este momento, y Ujú. es en lo último que pensaría. Eh, Varios años atrás, probablemente hubiéramos pensado en esas formas asiáticas, etcétera, cuando no sabíamos nada de, de, de NMO ni de MOGAD, menos. Pero yo creo que esta presentación clínica y la resonancia magnética prácticamente descartan la posibilidad de esclerosis múltiple. Sí, es algo Ujú. bien. ¿Alguien más se anima? Bien. Es algo muy interesante lo que planteaban todos, tanto desde la pregunta como eh, la localización, el tema del diagnóstico diferencial de la patología asociada a anticuerpos antiacuaporina 4 como anti-MOG y en la falta de estudios. Eh, es cierto, a la paciente le faltan estudios y a ella le completamos con estudios. A ella le pedimos, si bien tenía esa rutina para poder evaluar la utilización de corticoides, se le pidió otra serie de estudios evaluando el perfil inmunológico, infectológico, fue negativo. Se la punzó, no tenía alteraciones en la punción lumbar, no tenía bandas en el líquido cefalorraquídeo, tenía un perfil tipo 1, y se le pidieron anticuerpos antiacuaporina 4 que fueron negativos por células transfectadas y se le pidieron anticuerpos anti-MOG por células transfectadas, porque es muy cierto lo que ustedes planteaban, que la localización de la neuritis óptica que presentaba la paciente, la localización anterior, la descripción de la perineuritis, iba más para la clínica que se suele ver en la patología asociada a anticuerpos anti-MOG. Y ella tenía anticuerpos anti-MOG positivos. Y eran anticuerpos a títulos altos, es decir, tenía anticuerpos anti-MOG positivos claros positivos, por encima de 1 en 100. Eh, y se excluyeron otras causas dentro de esa evaluación, por lo que se llegó al diagnóstico de una patología asociada a anticuerpos anti-MOG. Ya cumplía con los criterios diagnósticos en este momento, teniendo el episodio clínico, un episodio clínico core, la exclusión de otras causas y la identificación de los anticuerpos positivos por células transfectadas, por Leib Cell-Base, títulos con claro positivo. Y hoy, antes de por ahí entrar en la discusión, o por ahí, no sé si tienen algún comentario respecto a esto, o si lo veían, si les llamaba la atención un poco la clínica, y cuál es su perspectiva y su mirada de esta identificación de los anticuerpos, y si la identificación de los anticuerpos eh, les da vuelta la perspectiva de esta paciente, o de alguna manera les modifica el escenario que ustedes planteaban desde esa clínica que inicialmente estaban viendo. Yo tengo una duda, no sé si Sí, puedo hacerla en voz alta. ¿Qué por pasaría si es supuesto. que, por ejemplo, el estudio hubiera vuelto negativo? Ujú. Porque hemos visto también casos de que en la primera sale negativo, pero después se positivizan los anticuerpos. Entonces, Ujú. ahí hay también un área que está en desarrollo. Sí.
Ahí es, bueno, uno de los puntos que vamos a discutir en esto, en la utilización de los anticuerpos, es justamente vos al tener anticuerpos negativos es importante ver la técnica que utilizás. Al tener anticuerpos negativos no podés llegar al diagnóstico, pero de todos modos tenés que ver la técnica que estás utilizando. Una de las cosas que hoy se exige para poder hacer el diagnóstico es evaluar la técnica. Vos tenés que tener la mejor técnica. La mejor técnica hoy es por células transfectadas, y las células transfectadas hoy te exigen por lo menos que sea, ya sea por la técnica de células transfectadas vivas o fijas para poder establecer el diagnóstico. En el caso de que tengas negativa, tenés que considerar qué técnica estás aplicando. Si es ELISA, te lo pone en una situación compleja para tener un diagnóstico, sobre todo por la posibilidad de un falso negativo. Y ahí es donde yo ahora lo voy a comentar, el escenario, la posibilidad de poder hacer un diagnóstico en el escenario de que tengas un negativo. No te lo va a excluir, podés llegar a hacer un diagnóstico en el escenario de que tengas un negativo, pero es importante que consideres qué técnica estás implementando y en qué momento estás tomando la muestra, por esto, por la posibilidad de que tengas un falso negativo. Muy bien. Igualmente acordemos que, como decía Juan, si los anticuerpos son negativos, considerando además cuál es la técnica que vos utilizaste para la detección de los anticuerpos, no podés decir, según los criterios actuales, que ese paciente que estás viendo y la neuritis óptica que hizo corresponde a una enfermedad mediada por anticuerpos anti-MOG. Vos tenés que tener los anticuerpos y que estos sean positivos y que sean a títulos altos, eso significa 1 en 100. Entonces ahí estamos en esas situaciones en donde la clínica es altamente sugestiva, las imágenes son altamente sugestivas, como vimos en la paciente. Excluiste otras posibilidades, por supuesto, pero te falta un elemento importante y que es la presencia de los anticuerpos, ¿sí? Bien, voy a avanzar y vamos a discutir, probablemente vaya surgiendo muchas de esas dudas, y las vayamos aclarando y lo vamos a dejar por ahí para el final de este bloque del uso de los anticuerpos. Hoy está claro que la patología asociada a anticuerpos anti-MOG y antiacuaporina 4 son dos patologías distintas. Es decir, pueden compartir algo de la clínica, una neuritis óptica, una mielitis longitudinal, una mielitis, pero inmunopatológicamente son dos patologías distintas. El antígeno es diferente. La patología asociada a anticuerpos antiacuaporina 4 es una astrocitopatía. El antígeno, el anticuerpo va dirigido contra la acuaporina 4 en el pie del astrocito, mientras que la patología asociada a anti-MOG es una glicoproteína del oligodendrocito, es una oligodendrocitopatía. Esto es desde la clínica, es decir, desde la clínica pueden compartir la neuritis óptica, la mielitis, pero después van haciendo un camino que es un poco distinto. La patología anti-MOG hace el ADEM, en general el ADEM es bastante, es la clínica más frecuente en los pacientes pediátricos, hacen encefalitis, los pacientes con anti-MOG pueden hacer convulsiones, y esas son las manifestaciones clínicas del síndrome de tronco más frecuente en el anti-MOG, mientras que en el AQP4 hacen el síndrome de la postrema, los síndromes cerebrales, la narcolepsia, más allá de la neuritis óptica, y la mielitis longitudinal. Y por supuesto después tenemos la clínica que puede compartir, la esclerosis múltiple que puede compartir algunos aspectos clínicos, como recién por ahí lo planteaba Edgardo, dentro del diagnóstico diferencial como una neuritis óptica, una mielitis, pero vamos a encontrar esos aspectos desde la resonancia y desde la evolución que son completamente distintos y nos van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Y por supuesto, estos hallazgos, cuando lo complementamos desde la resonancia, algo que recién discutíamos, la neuritis óptica en AQP4, esta es la característica, es en el tercio posterior, cuando es unilateral llega hasta el quiasma, cuando es bilateral hace este compromiso bilateral afectando el quiasma. En MOG es en el tercio anterior generando la perineuritis,
bilateralmente hace este compromiso. En esclerosis múltiple es el tercio anterior en el compromiso de la neuritis óptica. Esto es importante, recién lo mencionaban, Ana, hay algo de la neuritis óptica de la paciente que nos hace ruido para pensar en enfermedad del espectro NMO en esta neuritis óptica, y es que está haciendo una neuritis óptica bilateral de ambos tercios anteriores con perineuritis. Esto es bastante característico de MOG, no de NMOSD. Con respecto a la mielitis longitudinal en NMO, hace esto, por lo general es cervical o cérvico-dorsal en mielitis longitudinales de 3 o más segmentos. Cuando la vemos en los cortes axiales son centromedulares. En la patología asociada a anticuerpos anti-MOG son dorsales y afectando el cono medular. Y cuando lo vemos en los cortes axiales son centromedulares afectando la sustancia gris, dando origen al signo del H. Esto es bastante característico, incluso es un diagnóstico, es un criterio complementario que nos ayuda cuando no está presente los anticuerpos. Ahora lo vamos a ver dentro de los criterios diagnósticos. En esclerosis múltiple, las mielitis son mielitis cortas, de menos de 3 segmentos y en general cervicales. Y esto es algo importante cuando ustedes se encuentren con mucho compromiso dorsal sin afectación cervical, que sea una bandera roja. Por lo general las mielitis en esclerosis múltiple son cervicales. Y complementando a las lesiones en el cerebro, cuando no vean ninguna lesión cerebral y todas lesiones cervicales o dorsales, que sea una bandera roja para pensar en un diagnóstico alternativo al de esclerosis múltiple. Y estos son los compromisos medulares, tanto en MOG, en AQP4, en enfermedad de espectro NMO, como en esclerosis múltiple. Cervicales en NMO, dorsales y en el cono medular en MOG, y que en esclerosis múltiple son cervicales. Con respecto a los criterios diagnósticos y el rol de los anticuerpos, en enfermedad del espectro NMO lo cambiaron radicalmente. Hoy utilizamos los criterios del 2015 y es los pacientes AQP4 positivos, es decir, pedimos el anticuerpo. Si el paciente es AQP4 positivo, tiene el anticuerpo positivo por la mejor técnica utilizada, células transfectadas, tiene que tener un evento clínico dentro de los eventos centrales. Hoy los eventos centrales es neuritis óptica, mielitis, síndrome de la postrema, un síndrome de tronco, un síndrome diencefálico, un síndrome cerebral. Si tiene un evento clínico, tiene los anticuerpos identificados por la mejor técnica, células transfectadas, y excluimos otra causa, tiene una enfermedad del espectro NMO. ¿Sí? No tiene otro diagnóstico alternativo, es decir, lo que mejor está explicando lo que le está pasando es una enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Y esto es importante porque no tenemos que esperar ni otro evento, ni tenemos que salir a buscar. Tiene una enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, tenemos que tratarlo. Y después vamos a charlar de por qué es importante un diagnóstico con un primer evento en pacientes que tienen AQP4 positivo y salir a evitar nuevos eventos. En pacientes seronegativos, pacientes que no tienen los eventos, podemos hacer el diagnóstico aunque no tengan los anticuerpos. Necesitamos un poco más. Tenemos que tener más precisión, tenemos que tener ser más conservadores, pero podemos hacer el diagnóstico. Necesitamos un poco más cuando decimos que necesitamos 2 eventos que estén separados en el espacio, donde al menos uno de los eventos sea un evento core, ya sea una neuritis óptica, una mielitis o un síndrome de la postrema. El otro evento puede ser cualquiera de estos 6, pero al menos uno de los eventos tiene que ser uno de estos 3. Tiene que tener apoyo desde el lado de resonancia, ¿sí? Donde apoyo desde el lado de resonancia es ya sea uno de estos eventos mostrando la lesión en el nervio óptico o la lesión en la médula o la lesión en el tronco. Es decir, no podemos no ver afectación del sistema nervioso central en la resonancia. Tiene que tener un apoyo imagenológico a lo que le está pasando en alguno de estos eventos core. Es decir, 2 eventos separados en el espacio, no necesariamente en el tiempo, pero sí separados en el espacio, donde al menos un evento tiene que ser un evento core y tiene que tener apoyo en resonancia. En la resonancia tenemos que ver confirmación de alguno de estos eventos, de lo que solemos ver en enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, y excluir otras causas. Y así es como diagnosticamos en pacientes en los cuales son seronegativos por la mejor técnica, ¿sí?
que hagamos, que células transfectadas o en pacientes en los cuales no podamos hacerles el test, ya sea por acceso, por recursos o por lo que fuere. Es decir, que podemos hacer el diagnóstico en pacientes que son AQP4 negativos. Hay 0 negativos o no podamos hacer el test. ¿Sí? En esos pacientes que no tienen el test, que no tienen el anticuerpo, podemos hacer el diagnóstico, pero somos un poco más conservadores. Pero aún así le hacemos el diagnóstico. Y es importante el diagnóstico para, de vuelta, lo mismo que pasa acá, salir a tratarlos temprano. Pero el anticuerpo es importantísimo para el diagnóstico. En MOG pasa exactamente lo mismo. El anticuerpo nos cambió radicalmente el criterio diagnóstico. Estos son los últimos criterios diagnósticos para MOG publicados recientemente. Tiene que tener un evento clínico para hacer el diagnóstico. El evento clínico core es una neuritis óptica, o una mielitis, o un ADEM, o un síndrome cerebral, ¿sí? De estos polifocales que suele hacer, monofocal o polifocal que vemos en ADEM, o un síndrome de tronco, o un síndrome de estos corticales cerebrales que generan encefalitis. Tiene que tener clínica de esta clínica que vemos en MOG. Tenemos que identificar el anticuerpo, tiene que tener un claro positivo. O eventual, y en este paciente que hace un síndrome clínico, tiene anticuerpos, excluimos otras causas, tiene un MOG. Pero cuidado, el paciente puede tener un evento clínico, puede ser un bajo positivo, ¿sí? El bajo positivo es el que tiene títulos entre 1 en 10 y 1 en 100, y en ese paciente le vamos a pedir un complemento clínico radiológico. O eventualmente es un positivo que no reporta títulos o un paciente que es negativo en suero o positivo en el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? O sea que también podemos hacer el diagnóstico en pacientes que tienen clínica, que tienen un positivo que es bajo o que no le reportan títulos o que es negativo en suero, pero que es positivo en el líquido cefalorraquídeo. Pero a este paciente, que es el que tiene un suero dudoso, le vamos a pedir un poco más, que es una clínica típica de MOG, que es la neuritis óptica bilateral como la que veíamos recién. Esa bilateral anterior con perineuritis, o la longitudinal unilateral con perineuritis, o la mielitis longitudinal dorsal del cono medular, o el síndrome de tronco que vemos en MOG con compromiso de las lesiones fluffy o las lesiones corticales que vemos en el MOG. Este paciente que tiene una clínica y un anticuerpo que es dudoso, le pedimos un poco más. Al paciente que tiene una clínica y tiene un positivo, claro positivo, no le pedimos tanto, ya es un MOG. Y por supuesto excluimos otras causas. Así es como hoy se diagnostica el MOG. ¿El anticuerpo es fundamental o es muy importante? ¿Sí? Ese es el rol que hoy tienen los anticuerpos para el diagnóstico, tanto en enfermedad del espectro NMO como en MOG. ¿Qué rol tienen en el pronóstico y desde el lado terapéutico? Desde el diagnóstico está claro. ¿Sí? Así se usan para el diagnóstico en enfermedad del espectro NMO como en MOG. En el pronóstico, en enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, ¿sí? No tienen un rol en el pronóstico de si sos AQP4 positivo, te vas a recuperar mejor de las recaídas que si sos AQP4 negativo. Eso no se ha demostrado. El paciente, ya sea, si tiene un diagnóstico de enfermedad del espectro, neuromielitis óptica, necesita tratamiento y la recuperación va a pasar por otro lado. ¿Sí? No está determinado por si es AQP4 positivo o AQP4 negativo. Los anticuerpos no determinan el grado de recuperación. Los anticuerpos, en principio, sí determinarían el riesgo de seguir teniendo recaídas longitudinalmente. Estos son dos estudios que yo voy a mostrar que muestran pacientes AQP4 positivos seguidos por bastante tiempo. En este caso son 10 años. Esto es una corte coreana
seguida más de 10 años, en donde los pacientes, este grupo siguió recibiendo tratamientos, ya sea corticoides, inmunosupresores, este grupo de pacientes dejó de recibir tratamientos. Y lo que se ve es el riesgo de seguir teniendo recaídas, la probabilidad de estar libres de tener recaídas. La probabilidad de estar libres de recaídas disminuye significativamente cuando se le quitan los tratamientos. Y esto, fíjense que ya a 10 años sigue habiendo riesgo de seguir teniendo recaídas. O sea que el tener anticuerpos determina de que el riesgo no desaparece de seguir teniendo recaídas. Lo mismo pasa, esto es un estudio hecho en una corte china, en donde se siguieron casi 400 pacientes. Esos 400 pacientes, 214, 214, 214 discontinuaron el tratamiento inmunosupresor, 129 continuaron el tratamiento inmunosupresor. Lo que se vio es que los pacientes que discontinuaron el tratamiento supresor seguidos a 5 años tuvieron en el 77% de los casos recaídas. Recaídas ya sea discontinuándolo por azatoprina, micofenolato, rituximab. O sea que discontinuar el tratamiento en AQP4 positivo determina un riesgo de seguir teniendo recaídas y es independiente del tiempo. No es que pasa al año 1, al año 2, va a pasar en el seguimiento en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Incluso seguidos a 10, 12 años. Y eso en principio está determinado por la presencia de los anticuerpos que es inherente a la patología. O sea que los anticuerpos determinarían el riesgo de seguir teniendo recaídas durante el tiempo. La presencia de anticuerpos es un marcador pronóstico en enfermedad del espectro NMO. En MOGAD, si bien es una patología más benigna, tiene un pronóstico más favorable de recuperación que lo que es la patología asociada a anticuerpos antiacuaporina 4. Los pacientes lo que hacen es negativizan los anticuerpos durante el seguimiento. Y esa sí tienen un riesgo de recaída determinado por la persistencia de los anticuerpos. Pero los pacientes lo que hacen es van negativizando los anticuerpos en el tiempo. Por eso es que hoy la recomendación es seguirlos en el tiempo, reevaluarlos a los 12 meses y ver la positividad o negatividad de los anticuerpos. Como hay alta probabilidad de que los pacientes negativicen los anticuerpos en el tiempo, aquellos pacientes que no han vuelto a tener recaídas y no tienen marcadores de mal pronóstico, esos pacientes que negativizan los anticuerpos después de los 12 meses y no tienen marcadores de mal pronóstico, la probabilidad de volver a tener episodios en los monofocales es bajo, entonces en esos pacientes retirar los tratamientos. Es decir, que tienen un rol desde el lado del pronóstico, desde el lado del tratamiento, la identificación del anticuerpo, el anti-MOG en el seguimiento. A diferencia de lo que pasa en AQP4, en donde una vez que se instala el tratamiento y la recomendación es sostenerlo, en anti-MOG sí tiene un rol el seguimiento de los anticuerpos para determinar si uno va a utilizar un tratamiento, va a persistir utilizando un tratamiento o va a retirarlo al tratamiento. Y hoy el manejo es el de monitorear la persistencia de anticuerpos a los 12 meses en aquellos pacientes en los cuales negativizan los anticuerpos anti-MOG, retirar los corticoides en aquellos pacientes en los cuales persisten positivos a títulos altos los anticuerpos, un claro positivo, los anticuerpos anti-MOG, e incluso tienen estos marcadores de pronóstico pobre, evaluar el sostener anticuerpos o incluso otras terapias inmunosupresoras. O sea que tiene un rol en el pronóstico y tiene un rol en el tratamiento durante el seguimiento, los anticuerpos anti-MOG, a diferencia de lo que pasa con anticuerpos antiacuaporina 4. Desde el lado por ahí práctico de los anticuerpos o el manejo de anticuerpos en AQP4, patología asociada a anticuerpos antiacuaporina 4 y anti-MOG, el mensaje es, son sumamente importantes para el diagnóstico.
Sí, pero es importante las técnicas que se están utilizando, como vimos, que es células transfectadas. Hay que utilizar la mejor técnica hoy recomendada, que es células transfectadas. La técnica de células transfectadas vivas es la mejor, pero quizás no tan disponibles desde la práctica de consultorio. Pero sí está más disponible la técnica de células transfectadas fijas. La técnica de ELISA, inmunofluorescencia, no está recomendada utilizarla. En el diagnóstico es aplicarla y como vimos, sumamente importante porque forma parte de los criterios diagnósticos. Desde el lado del pronóstico, es muy importante en el pronóstico para el seguimiento terapéutico en la patología asociada a anticuerpos anti-MOG, porque define qué pacientes va a sostener eventualmente un tratamiento o quién va a dejar de utilizar corticoides en base a la persistencia de la positividad y aquellos pacientes que dejan de tenerlo. Desde el lado de los anticuerpos antiacuaporina 4, no tiene sentido hacer controles durante el seguimiento en aquellos que ya le hemos hecho el diagnóstico, porque la recomendación es sostener el tratamiento, por lo que vimos de que el riesgo se sostiene en el tiempo, una vez que hemos hecho el diagnóstico de tener recaídas y lo vamos a mantener en tratamiento justamente para evitar la aparición de recaídas. Eso por ahí son los puntos más importantes desde el lado del uso de anticuerpos y de manera global. ¿Dudas? ¿Preguntas? Esto es un punto de mucho conflicto en algunos casos, más que nada de consultorio, todo el tiempo surgen las preguntas. Yo creo que una de las preguntas más importantes que referiste es el tema de uso de anticuerpos como seguimiento de respuesta terapéutica. Mm, Creo que es algo que ha sido muy controversial y que hoy en día sigue con diferentes opiniones entre los diferentes grupos. Y lo otro que creo que también es relevante es que lo mencionamos la vez anterior, que el MOC, si bien es una entidad muy córtico sensible y pareciera ser más fácil de diagnosticar una vez que uno tiene el anticuerpo, es importante saber que también puede ser una enfermedad de un curso grave y que puede secuelar. No es como que, oh, MOC, qué lindo, porque no me va a dejar tan secuelado como la acuaporina 4. ujú. Y quizá pudiésemos comentar un poco de las lesiones asintomáticas en NMO. ¿Qué pasa con este Sí, hallazgo que nos está poniendo un poco en la encrucijada, que hemos visto ya en los trabajos de Junior y en otras de otros centros, que pareciera ser que también hay lesiones asintomáticas que pudieran ser eh, la puerta de entrada de un nuevo brote o de un fracaso terapéutico, tal vez. No sé qué me podrías comentar con respecto a eso. sí. Excelentes los puntos. Voy a arrancar con respecto al tema de los anticuerpos como respuesta al tratamiento. Hoy no hay evidencia que hayan demostrado en ninguna de las dos entidades, en AQP4, del uso de los anticuerpos como respuesta al tratamiento. Por eso es que no se usa como marcador en el seguimiento si el paciente positiviza o negativiza, sobre todo en AQP4 positivo, si va a negativizar como respuesta al tratamiento, porque incluso puede pasar que el paciente, ya sea inmunosuprimido, negativice y eso no va a dar la garantía de que el paciente está respondiendo al tratamiento. Puede que el paciente responda y de golpe haga una respuesta. No es un marcador de respuesta, hoy la respuesta sigue siendo clínica. En MOG pasa algo parecido, sigue siendo clínica y lo que sí pasa muchas veces es el tema de que tenga un tiempo de respuesta clínica y ahí el paciente sin duda tiene que ser negativo y si durante un tiempo negativo se retira después de un determinado tiempo de inmunosupresión el tratamiento. Quizás en MOG sí hay un poco más de evidencia ante la negativización
para retirar el tratamiento, tanto en el paciente que no ha iniciado, que solamente está en corticoides, como el paciente que está inmunosuprimido, porque sí la tendencia del MOG es a negativizar y uno busca la negativización para ese paciente. Pero en AQP4 no, y no es un marcador que uno utiliza para buscar o para evaluar la respuesta al tratamiento. Con respecto al tema de la benignidad, no, sin dudas, no, esto por ahí es de datos poblacionales, el grado de recuperación de las recaídas y de los eventos globalmente, sí es el paciente que hace una enfermedad del espectro NMO, globalmente en general se recuperan menos que los pacientes con patología asociada a anticuerpos anti-MOG, pero individualmente puede que no. Puede que haya un paciente con AQP4 positivo joven, primer evento y se recupere muy bien, y un anti-MOG más grande y no sea el caso. O sea que esto, desde el dato global, sí pueda que tengan mejor pronósticos, pero desde el dato individual uno puede tener en el consultorio un MOG y se recuperó desastrosamente, y un AQP4 positivo joven que se recuperó fabulosamente. Entonces, esto siempre, los datos globales hay que tomarlos con mucha cautela y transmitirlos con mucha cautela. El hecho de decir, el paciente anti-MOG se va a recuperar bien, manéjense de manera conservadora, y en el AQP4 manéjense de manera agresiva. No, no, en todos los pacientes hay que manejarse con mucha premura, tanto en la recaída como en las recomendaciones de si necesita o no una inmunosupresión, porque en el paciente individual puede que no sea el caso de que haya una buena recuperación. Y en el tema de lesiones asintomáticas, hoy lesiones asintomáticas es un punto de mucha discusión de cuál es el rol que tiene, sobre todo por el lado de la respuesta o no al tratamiento. Es decir, si las lesiones asintomáticas, la identificación de lesiones que realzan, nos están hablando de un paciente que no está respondiendo al tratamiento. Por ejemplo, el ensayo clínico con inebilizumab mostró que había un 30% de los pacientes en tratamiento que no tenían lesiones asintomáticas. Era una tasa altísima. Después, en los estudios observacionales en las cortes era bastante menor, era 3, 5%, 7% de los pacientes, mucho menor, pero un ensayo clínico con la mayor precisión estaba mostrando un 30-35% de los pacientes en tratamiento con un anti-CD19 que tenían lesiones asintomáticas. Y es el gran dilema, está mostrando un paciente que está fallando y tenemos que cambiar el tratamiento por un lado, y hoy no lo tenemos tan en claro. La respuesta es no. Pero por otro lado, nos está planteando de qué debemos hacer con los pacientes desde el consultorio. Debemos seguirlo radiológicamente cada determinado periodo de tiempo, y más allá de eso es, en el caso de que lo identifiquemos, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que hoy nos plantea ese interrogante, y no tenemos una respuesta tan clara de cuál es la situación, porque no tenemos tan en claro cómo definimos la respuesta al tratamiento y cómo definimos la respuesta subterapéutica a los tratamientos más allá de la recaída. Está claro que un paciente que viene utilizando tratamiento y hace una recaída, falla, o tenemos que evaluar la falla y tenemos que cambiarlo. Pero desde el lado de la identificación de una nueva lesión, la resonancia no lo tenemos tan claro y cuál es el rol que tenemos que dar. No sé si hay más Yo quisiera, preguntas de alguien, Edgardo. yo quisiera preguntarle a Juan, en relación con esto que nos dice, ¿no? Entonces, un paciente anti-MOX positivo, eh, que a pesar del tratamiento, digamos, convencional, con corticoides o eh, o con otros inmunosupresores, sigue siendo refractario, ya sea en términos radiológicos o clínicos, ¿ese paciente tiene indicación o no de hacer un cambio de estrategia inmediata a, no sé, tocilizumab, por ejemplo, u otro monoclonal, ¿no? Igual es importante la diferenciación de si viene usando corticoides u otro tratamiento,
si es refractario en relación a si identificamos una nueva lesión en la resonancia o hace una recaída. Son cosas muy distintas. Una cosa es si el paciente le hicimos el diagnóstico de anti-MOG y le pusimos corticoides en este proceso de tapering largo, y otra cosa es el paciente que es un MOG, un relapsing MOG, y lo venimos inmunosuprimiendo. Es importante por ahí definir las situaciones, de qué paciente anti-MOG estamos hablando, y en qué pacientes y qué estamos encontrando en el paciente anti-MOG, si ya sea es una nueva lesión en la resonancia, en el control que le hicimos a los 12 meses de resonancia, o eventualmente en ese paciente le encontramos lesiones en la resonancia e hizo una recaída. Es importante por ahí definir qué cosas y qué actividad vimos y qué tratamiento venía utilizando para tener en claro cómo vamos a actuar. Y entonces, No, ¿cómo, bueno, pero hay que definir qué cómo, paciente es. qué? Bueno, ¿Es un cómo paciente que hace una actuaría? nueva lesión en la resonancia? ¿O es un paciente que hace recaída de lesión en la resonancia? ¿Es un paciente que viene usando corticoides? ¿O es un paciente que viene usando rituximab? Hay que definir qué paciente hablamos. ¿Qué Sí, paciente es? pacientes que hagan nuevas lesiones en la resonancia, por un lado, o hagan nuevos o tengan recaídas usando no terapia monoclonal, digamos, que no un paciente que esté usando o inclusive que esté usando rituximab. Esos ¿Pero usa o pacientes, no usa rituximab? ¿Tiene o no tiene recaídas? no, pacientes que están usando. ¿Cómo sería el algoritmo, digamos, en pocas palabras, de tratamiento ante la falla o qué sería la falla? Vos decís que el hecho de que aparezcan nuevas lesiones asintomáticas no sería un criterio para considerar que la enfermedad está activa, digamos, o que necesite un cambio de estrategia terapéutica. Eso, bueno, digamos, yo podría admitirlo con ciertas reservas, pero pacientes que estén con corticoterapia y que estén recibiendo micofenolato, mofetil, o que estén recibiendo otro tratamiento que no sea rituximab y fallen, o sea, y tengan recaídas. La primera elección sería usar rituximab. Sí, por supuesto. A ver, esto confunde muchísimo la pregunta y toda la situación. A ver, esto es así, el paciente, si le hacen un diagnóstico de MOG, ¿sí? Al momento de hacerle el diagnóstico de MOG hay que ponerle corticoides, porque es un MOG y hay que ponerle corticoides. No es un relapse MOG, se le hace tiene un evento y hay que ponerle corticoides. Y esos corticoides hay que sostenérselos durante 12 meses. A los 12 meses hay que repetirle, más o menos entre los 9 y 12 meses, hay que repetirle la identificación de anticuerpos. Si el paciente durante ese periodo no volvió a tener recaídas, no tiene marcadores de mal pronóstico, hay que ver esos anticuerpos. Uno ahí eventualmente puede hacerle una resonancia. No tiene que usar inmunosupresores, solo tiene que usar corticoides. Si en ese momento los anticuerpos son negativos y en la resonancia no tiene lesiones en la resonancia, hay que sacarle todo. Uno en ese Ok. momento se puede encontrar con un paciente en donde puede identificarle una nueva lesión o puede ver una lesión en la resonancia. Incluso ahí uno dice, ¿le tengo que hacer una resonancia a ese paciente? La respuesta es no. No tiene indicaciones de hacerle resonancia. ¿Por qué? Porque el seguimiento es identificarlo con anticuerpos, ver los anticuerpos. Si los anticuerpos son negativos, es un MOC con un solo evento, no tiene indicación ni marcadores ni factores de mal pronóstico ese paciente. Si se negativiza, sí tiene indicación entre los 9 y 12 meses de sacarle los corticoides, sacarle todo. Uno Sí, eventualmente ahí podría hacerle una resonancia, como plantea Edgardo, y encontrarse, no sé, en la resonancia con una lesión en la resonancia o ver una lesión asintomática, como planteaba Lorna. Y uno dice, ¿qué hago con este paciente? ¿Negativizó o eventualmente no negativiza? Por ahí lo hacemos más fácil. Sigue siendo positivo con los anticuerpos positivos y tiene una lesión asintomática.
Ese paciente anticuerpos positivos, lesión asintomática, es un paciente en el cual, siguiendo el algoritmo, uno debiera plantearse ponerle un inmunosupresor, porque sigue siendo positivo de anticuerpos. Pongámoslo más difícil, ese paciente negativiza los anticuerpos y uno identifica una lesión asintomática. Uno dice, ¿qué hago con esta lesión asintomática? Negativizó los anticuerpos. Por algoritmo, uno debiera sacarle los corticoides, dejarlos sin tratamiento, pero tiene la lesión asintomática. Pero por algoritmo, por historia, por estudios observacionales, no tiene evidencia de que ese paciente tenga riesgo de relapsing. Solamente se encontró con esa lesión. Pero hoy la evidencia no nos avala para inmunosuprimir ese paciente. Eventualmente, de manera empírica, podría sostenerle un poco los corticoides, que es lo que uno haría, decir, negativizó los anticuerpos, tengo toda la evidencia a mi favor para sacarle los corticoides, pero tengo esta nueva lesión en la resonancia que me genera un problema. Bueno, podría sostener los corticoides durante un tiempo más y repetir la resonancia, a ver qué pasa en la resonancia, porque esta resonancia me genera un problema. Pero uno no tendría que inmunosuprimir ese paciente. Pongamos el escenario en donde el paciente hizo un MOG severo inicialmente, con una recaída severa, con títulos altos, y decidimos inmunosuprimirlo. Y ese paciente inmunosuprimido lo seguimos en el tiempo y volvió a repetir un evento y decidimos que está fallando. Lo inmunosuprimimos con micofenolato, como plantea Cristiano. Y ante la inmunosupresión con micofenolato y la falla, decidimos que está fallando y decimos, bueno, ¿a qué lo pasamos? Que estimo que eso es lo que está planteando Cristiano, que falló a micofenolato. Bueno, si falló a micofenolato, vemos lesiones en la resonancia, ¿a qué lo pasamos? Bueno, ante la falla a micofenolato, hoy la recomendación es que vaya a rituximab, que pase a rituximab. Muy bien. Yo tengo una duda que fue discutido en extenso en el ACON, en el ACTRIMS, en el MS Visual, por la doctora Hadas Stibel Kalish. El ONTT, que es el estudio que todos citan para el tratamiento del ataque agudo de la neuritis óptica, posteriormente se vio con el análisis de las muestras guardadas de los participantes de que ninguno de los pacientes del ONTT era acuaporina 4 positivo. Habían pocos que eran MOG positivos y muchos que eran esclerosis múltiple finalmente. ¿Qué opinan del tratamiento agudo? ¿Cómo lo hacen en su centro? ¿Cómo tratan? ¿Es solo corticoides o toman una aproximación más agresiva, corticoides y plasmaféresis simultáneamente, por ejemplo? Ese es un gran punto, José. De todos modos, lo tenemos para discusión, al final de recaídas, justamente del abordaje. Pero si quieren, lo tocamos. Me Si parece quieres, mejor después. sí, lo dejamos guardado en el tintero para después, no se nos va a olvidar, porque así le generamos continuidad. Bien, ese punto. Sí, brillante, José. ¿Seguimos entonces? Bueno. Vamos a continuar entonces. Vamos a... Les voy a mostrar esta mujer, 26 años, sin antecedentes, que en marzo del 2022 empezó con una sensación de prurito, sensación urente, disestesias e hipoestesia en el cuero cabelludo y región periauricular, que luego se empezó a extender a la región cervical y el miembro superior derecho, y eso se le instaló, progresó, parestesias en ambas manos, tenesmo y constipación. La vimos, fue evaluada en guardia, nos interconsultaron, lo interpretamos como un síndrome medular y en ese momento en la evaluación tenía una disminución en la fuerza segmentaria del miembro superior derecho, 3 en 5, deltoides,
3, 4 en 5 del bíceps, una disminución de la fuerza. Esto sobre todo a expensas del miembro superior. Y después el resto del examen físico, el resto de la fuerza estaba conservada. Una hiperreflexia generalizada, un Hoffman derecho, disestesias dolorosas en el miembro superior derecho y tenía una hipopalestesia con un nivel braquial derecha con un nivel de C2. Se le hizo una resonancia, esta es la resonancia de ella, el corte sagital de T2, se veía esta lesión bien cervical alta, ¿sí? Más de 3 segmentos, comprometía en la unión vulvomedular, C1, C2, C3, casi llegando hasta C3. Estos son los cortes axiales de T2, en donde se ve la lesión centromedular. Y esto es el corte T1 con contraste, en donde se ve el realce bien alto, llegando a C1, C2, heterogéneo, ¿sí? Se ve en C1, C2. Se completó la resonancia cerebral sin el FLAIR que no muestra alteraciones a nivel cerebral. Puse acá algunas secuencias, pero no tenía nada alterado para mostrar a nivel cerebral. Se completó la evaluación, el perfil inmunológico, infectológico sin alteraciones. Se la punzó, tampoco tenía mucho para comentar. No tenía bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, un perfil tipo 1. Y esa era la paciente. Y le pidieron anticuerpos antiacuaporina 4 por células transfectadas, viendo la mielitis longitudinal, primer evento clínico, y eran positivos. Por células transfectadas, AQP4 positivo. Y por supuesto que al excluir otras causas, viendo lo que recién comentábamos, evento clínico, una mielitis longitudinal, AQP4 positivo, exclusión de otras causas, diagnóstico de enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, 0 positivo, el planteo de si necesita o arrancarían, primero por supuesto se le hizo el diagnóstico, arrancarían o no tratamiento, y el otro punto por ahí que les planteo es ¿qué tratamiento iniciarían en este paciente? ¿Cuál es el mejor tratamiento en el escenario que hoy planteamos, este escenario que tanto ha cambiado de tratamientos en enfermedad del espectro de neuromielitis óptica? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? Todos están de acuerdo en el chat que debe de iniciarse tratamiento, con lo cual es perfecto porque es un concepto entonces que quedó clarísimo. Ahora sí, es mucho más desafiante la pregunta de ¿con qué iniciamos el tratamiento? ¿Con los viejos fármacos que hemos utilizado durante años o con los nuevos medicamentos que tienen hechos ensayos clínicos en este tipo de poblaciones y que han sido aprobados para su uso? Y yo creo que igual depende de qué tenemos disponible. Yo creo que es la gran Eso limitante, seguro. por lo menos Sí, en Chile. sí, eso por supuesto. Porque si en el mundo ideal, por efectividad, uno se iría a unidades del complemento. Pero Mm, por lo menos en lo más frecuente probablemente es que uno en aquaporina ocupe rituximab como primera línea y vea cómo anda la terapia, si es que no hay ujú. requerida o no. Sí. ¿Por qué
¿Por qué vas directamente a inhibidores de complemento? Estamos hablando en este caso de eculizumab o eventualmente de la versión mejorada de eculizumab, que es el ravulizumab. ¿Por qué te irías directamente a un inhibidor de complemento? Por la efectividad que tienen, porque en general, claro, rituximab es efectivo. Satralizumab y inebilizumab son un poco más efectivos que rituximab, pero tampoco son 100%. En cambio, EQ y ravulizumab son más del 90% de disminución de recaídas. Y sabemos que las recaídas son muy severas en el espectro neuromielitis óptica, entonces idealmente que no tenga Ujú, una nueva recaída el paciente. Viéndolo por ese ujú, lado, lo que son sí. acuaporina positivos principalmente. Sí, sí, porque de hecho todos estos fármacos son aprobados para QP4 positivo. Ahora, también es interesante cuando uno mira los resultados, por ejemplo, de satralizumab. Una cosa es cuando vos mirás el impacto que tiene sobre las recaídas, incluyendo toda la población, dentro de los cuales vos tenés a QP4 positivos y a QP4 negativos, y después cuando separan las poblaciones. Cuando analizan únicamente los resultados de los pacientes AQP4 positivos, la tasa de reducción de recaídas claramente llega al 90% más. En cambio, no hay gran respuesta en los que son negativos, por eso se preguntan si tal vez no serán MOC, si no serán otra enfermedad, y por eso es que se aprobó únicamente en los que son positivos. Y no tenés ningún estudio comparativo ni tampoco lo va a haber entre estos fármacos. Con lo cual, a mí me da la impresión que habiendo todas las opciones disponibles, no es que directamente debemos de iniciar con los inhibidores de complemento, sino que también tenés todas las otras opciones. Y hablando de esta paciente en particular, uno debe de tener en consideración la posibilidad también de un embarazo, más allá de que, obviamente, antes de empezar a hablar de eso, la vas a tratar durante 2 años para estar seguro de que la enfermedad va a estar bien controlada. Sí, en ese caso uno tiene mucho más evidencia para iniciar a tratarla con eculizumab, sobre todo no porque haya casos específicamente en esta población de pacientes, sino por la experiencia que tenés en síndrome urémico hemolítico y en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces ahí sí estoy 100% de acuerdo que al día de hoy dentro de los fármacos es el que tiene más evidencia. Y considerando además en todos la vacunación contra la meningitis, porque aún con ravulizumab, que es una versión mejorada y demás, hubo un caso de meningitis en un paciente vacunado, ¿no? Pero yo diría que en líneas generales cualquiera de las opciones disponibles son buenas. Sí, señor. Sí, señor. Los grupos no son 100% comparables. Excelente. Exactamente. Eso por ahí es un punto importante, ¿no? Donde uno muchas veces tiene esto de hacer las comparaciones directas entre los ensayos clínicos y eso eh, no es, Mm, no es tan apropiado, ¿no? La comparación directa, el de sacar los porcentajes de uno u sí, otro. Cierto que hay una comparación indirecta, pero cuidado con esas comparaciones directas que uno hace. Es importante entender que hoy los nuevos tratamientos han demostrado ser eficaces. Ujú, Uno tiene que después ver el tema de cada paciente, del acceso, de la conveniencia ujú, y entender la utilización. Y eso por ahí es uno de los puntos que hoy se discute globalmente en estos pacientes. Los pacientes, sobre todo, cero positivos. 2 palabras del antecedente. Está claro que las recaídas o la patología asociada a anticuerpos anti-guaporina 4 puede ser devastadora estadísticamente.
es decir, globalmente, pero eso lo tenemos que incorporar a la hora de tomar decisiones. El 50% de los pacientes puede alcanzar una discapacidad severa dentro de los primeros 5 años y gran parte lo puede alcanzar dentro de los primeros 2 años secundarios a estos eventos severos o catastróficos que pueden hacer por la severidad que pueda ser secundaria a estas recaídas. La severidad de la recaída tiene que ver con ciertos aspectos inherentes, más allá de la patología, a que tengan cada uno de los pacientes. De ahí algo que recién comentábamos, relacionados con la edad de los pacientes, relacionado con la frecuencia que puedan llegar a tener en relación a las recaídas, con recuperaciones previas de recaídas de los pacientes. Esto está demostrado en distintos estudios, con cuán rápido van a acceder a los tratamientos inmunosupresores para prevenir nuevos eventos o nuevas recaídas. Eso es lo que determina la recuperación que van a tener los pacientes, cuán rápido van a acumular discapacidad, más allá, por supuesto, de la severidad que tiene la enfermedad a la hora de generar recaídas y de acumular discapacidad. Pero está claro que esta enfermedad puede llegar a ser catastrófica en cuán rápido va a generar la discapacidad, y eso determina justamente algo que mencionábamos hace un rato, que es esta aceleración del diagnóstico y el poder hacerle el diagnóstico desde el primer evento, justamente para ir a darle un tratamiento a los pacientes lo más rápido posible, para evitar que tengan nuevos episodios que puedan hacerles acumular discapacidad muy rápido e irreversibles, porque la discapacidad en enfermedad del espectro NMO está determinada por las recaídas. A diferencia de esclerosis múltiple, que hay progresión que va a ser independiente de las recaídas, en enfermedad del espectro NMO y MOG no hay progresión. Si uno evita las recaídas, la enfermedad no va a avanzar. Estos son los tratamientos, los viejos tratamientos o los tratamientos off-label que se usaron durante muchos años y que se siguen utilizando, que son los tratamientos que fueron evaluados en distintos estudios observacionales y que demostraron ser efectivos. Rituximab, acetoprina, micofenolato, mitoxantrona, metotrexato y ciclofosfamida. Estos medicamentos han demostrado ser efectivos en reducir las recaídas, la severidad de las recaídas, el tiempo de las recaídas y, por supuesto, la acumulación de discapacidad secundarios a prevenir recaídas. En distintos esquemas, esto por ahí es algo que tienen desde el lado de la desventaja, más allá de no tener ensayos clínicos, de tener menos calidad de la evidencia, es que muchas veces nos vamos manejando de una manera heterogénea. Más allá de que por ahí en algunas intervenciones acetoprina es 2 o 3 miligramos por kilo y buscamos llegar a eso en micofenolato, 1000 a 2000 miligramos por día, con rituximab pasa de que los esquemas terapéuticos varían entre distintos centros. Entendemos la dosis inicial de carga, el esquema hematológico, el esquema reumatológico, el mantenimiento, pero muchas veces el mantenimiento va bajando, cada cuánto lo seguimos, qué usamos para el seguimiento, y eso puede llegar a ser de que muchos pacientes sean seguidos de manera heterogénea y a veces atenta contra el manejo y el seguimiento, y pacientes puedan llegar a tener esquemas tan heterogéneos que puedan permitirles tener recaídas justamente por esto, porque les damos una dosis cada 9, 12 meses y eso no sea el esquema para ese paciente, o le demos una dosis más baja de lo que necesita, pues justamente los esquemas no están homogenizados entre centros o incluso entre los profesionales que nos dedicamos a esto. Rituximab, sin dudas, entre los distintos estudios observacionales de estos medicamentos off-label, ha demostrado de manera consistente ser el medicamento más efectivo. Cada vez que se lo comparó, ya sea head-to-head por estudios observacionales o en comparaciones indirectas contra micofenolato, contra acetoprina, siempre fue más efectivo en reducir el riesgo de recaídas y el tiempo a las recaídas. Eso es consistente siempre. Esto, pero sin dudas, tiene que ver con el mecanismo de acción de rituximab y la inmunopatología en espectro NMO. Y eso ha llevado también el entender mejor la inmunopatología y el ir a probar otras intervenciones como antiinterleuquina 6, en el caso de tocilizumab. Esto es un ensayo clínico
para evaluar la efectividad, la eficacia, en este caso de tocilizumab, que después permitió o fue permitiendo evaluar otras intervenciones más específicas, como en el caso de satralizumab, pero en muchos centros hoy se usa tocilizumab como antiinterleuquina 6 para el manejo de enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. Y por supuesto las nuevas intervenciones evaluadas en ensayos clínicos controlados y randomizados, que muestran hoy son la mayor calidad desde el lado de la evidencia, como es el caso de eculizumab, inebilizumab, satralizumab, con Sakura Sky y Sakura Star, donde demostraron entre las distintas intervenciones ser eficaces para prevenir las recaídas, para prolongar los tiempos a las recaídas e incluso en algunos pacientes para no volver a tener recaídas durante el seguimiento. Estos son los ensayos clínicos pivotales para los anticomplemento, para las fracciones C5 de complemento, en el caso de eculizumab, anti-CD19 para el caso de inebilizumab, un rituximab más específico y purificado y una antiinterleuquina 6, como es el caso de satralizumab, que son los tratamientos hoy aprobados por los distintos entes regulatorios para enfermedad del espectro de neuromielitis óptica seropositiva, con sus distintas extensiones y que hoy se siguen a los pacientes, mostrando no solamente la eficacia, la efectividad y la seguridad. En el caso de anticomplemento, ravulizumab, con una versión mejorada, sobre todo desde el lado de la comunidad, más allá de mantener esta eficacia, recién comentábamos, tiene que ver también con mejorar la forma de administración y la practicidad para los pacientes, que termina siendo también un punto central para el día a día. Pero hoy una de las cosas que discutimos tiene que ver con esto. Hoy entendemos, está claro el rol que tienen las nuevas intervenciones junto con las viejas intervenciones, en el caso de rituximab, mucho más o por encima de lo que es azathioprina, micofenolato, pero cómo lo elegimos y cómo lo seleccionamos en el día a día o en la práctica como en nuestro paciente. Y no hay un abordaje universal, pero sí hay algo que está bastante consensuado en la práctica clínica, o por lo menos recomendado. Está claro que se mezcla también con lo que es el acceso. No es escapable o por ahí no sobrepasa de manera homogénea a todas las indicaciones, pero sí hay una recomendación global que después uno lleva de manera específica a cada una de las prácticas o cada uno de los países. Esa recomendación global tiene que ver con esto. En pacientes seropositivos, enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, cero positivo, hoy la recomendación es rituximab como una indicación de primera línea junto con las nuevas intervenciones. Pensar en lo que planteábamos recién, eculizumab, inebilizumab y satralizumab en la medida que estén disponibles, por los datos de eficacia, por los datos de seguridad y por supuesto tener en cuenta el tema del acceso. Por encima de lo que es azathioprina, micofenolato, ciclofosfamida, mitoxantrona, por encima de todas esas intervenciones. En los pacientes seropositivos, pensar en las nuevas 3 intervenciones más y evaluar el uso de ravulizumab por encima, junto con rituximab, de todas las otras intervenciones, definitivamente. En los pacientes seronegativos está la evaluación de rituximab junto con las viejas intervenciones, es decir, con azathioprina, micofenolato y las otras intervenciones, pero sobre todo primera línea rituximab, por los datos de efectividad, por los datos de seguridad y por todo el background que tenemos de evidencia, es rituximab por encima de las otras intervenciones y no considerar por ahora las nuevas intervenciones en los pacientes seronegativos, por lo menos hasta tener un poco más de evidencia. En los pacientes, después vamos a discutir que son seronegativos anti-MOG positivos, como recién mencionábamos. Esto un poco es la recomendación más allá de esta selección. En los pacientes seropositivos, como recién mencionábamos, rituximab y las nuevas intervenciones. En los pacientes seronegativos, rituximab o eventualmente las intervenciones viejas en el caso de no poder acceder a rituximab. Seguirlos de cerca y considerar la respuesta al tratamiento.
Definir falla, esto no está consensuado, cada uno, cada grupo ha definido un poco la falla. En Latinoamérica hemos intentado definir la presencia de recaídas en el paciente en tratamiento, siempre por ahora sigue siendo la clínica lo que define la falla. En el caso de no respuesta, la persistencia de recaídas, el paciente salir del tratamiento que viene utilizando, en el caso de que venga utilizando rituximab, salir de ese mecanismo de acción. Recién mencionaban qué pasa si el paciente viene utilizando, lo veía en el chat, rituximab, si pasa a inebilizumab, si viene utilizando ese mecanismo de acción de anti-CD19, de anti-CD20, no, es cambiar el mecanismo de acción. Y hoy un poco la selección plantea eso. Si el paciente viene utilizando dentro de estas primeras selecciones un determinado mecanismo de acción, un determinado mecanismo como anticuerpo monoclonal, y sigue teniendo actividad, sigue teniendo recaídas, es cambiar ese mecanismo de acción. Ni hablar, por supuesto, si viene utilizando alguno de estos medicamentos orales, es salir a un anticuerpo monoclonal. Lo mismo en el caso de los pacientes seronegativos. Hacer el cambio hacia otro tratamiento, siempre saliendo del mecanismo de acción que venga utilizando. Y por supuesto estar atentos a los nuevos tratamientos que se puedan estar evaluando y la respuesta que venga teniendo el paciente. Y en el caso de que salga de estos tratamientos y que pase uno tras otro, evaluar estrategias diferentes, como en el caso de que haya pasado por anti-CD19, anti-CD20, anticomplemento, y siga teniendo actividad, ir hacia otros tratamientos como ciclofosfamida, mitoxantrona, para frenar y que el paciente deje de tener recaídas. En el caso de que el paciente sea un anti-MOX, ya lo discutimos recién, tiene que ver con la presencia de los anticuerpos. Hoy está indicado la utilización de rituximab, azatoprina, metotrexata, inmunoglobulinas, son las indicaciones. Había recién una pregunta del chat de la misma eficacia, efectividad. No hay eficacia, no tiene ensayos clínicos. Recién ahora se están empezando a correr ensayos clínicos para hablar de eficacia en MOG, de micofenolato y rituximab. Hay distintas cortes. Inicialmente se hablaba de que la efectividad de azatoprina de rituximab no era tan alta como la que veíamos en espectro NMO, pero después empezamos a ver otras cortes en donde la efectividad podría ser mayor, que inmunoglobulinas podría llegar a tener más efectividad. Hoy entendemos que sí, que podría llegar a tener una buena efectividad y es una intervención que utilizamos. Sabemos que el MOG es una patología muy córtico-sensible y que en el caso de que el paciente necesite inmunosupresión, rituximab, azatoprina son intervenciones que usamos y que están disponibles y que están indicadas. Incluso también hoy se está evaluado el uso de antiinterleuquina 6 como satralizumab en pacientes con patología con anticuerpos anti-MOG. Por eso es que también lo consideramos. Y esa es la aproximación de la selección de tratamientos en enfermedad del espectro de neuromielitis óptica. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hay es súper interesante todos los avances que estamos teniendo en espectro NMO y de cómo empezamos a conocer y a internalizar más la fisiopatología. Y en base a eso, hubo una pregunta en el europeo que no dejaba de retumbar en mi cabeza, que es si el daño axonal y el daño neurológico es producido por el complejo de ataque de membrana. ¿Se puede usar ravulizumab dentro de la terapia de ataque del brote para evitar la discapacidad residual? No sé si las mismas dosis como terapia de mantención, pero desde el punto de vista fisiopatológico me pareció que era una idea bastante lógica. Sí. Sin hablar de la eficacia para el tema de prevención de recaída, sino que solamente para prevenir la discapacidad en la recaída. ¿Qué opinas tú de eso, Juan, Lili, Edgardo? Sí, de hecho, no conozco específicamente con ravulizumab, pero sí vos tenés reportes de
recaídas refractarias que hicieron corticoides, le adicionaron plasmaféresis, o sea que hicieron algo combinado y la recuperación del paciente no era bueno, entonces hicieron eculizumab. No como tratamiento preventivo de recaída, sino durante la recaída, porque era una recaída muy refractaria. Con ravulizumab no he leído nada específicamente, no encontré algún reporte, pero como es tan parecido a eculizumab, uno podría decir que si lo tenés disponible, probablemente lo pudieras hacer, ¿no? Sí, con eculizumab hay publicadas series de casos para el tratamiento del brote refractario, ¿no? Mm, Y y que podría ser una buena opción. Obviamente el problema está en la ventana en que uno pueda usarlo. Eh, y el segundo punto crítico, sobre todo en Latinoamérica, yo creo, es la disponibilidad mm, eh, en el brote sí, de tener eculizumab a mano. sí, lógico. Eh, pero parecería que en aquellos pacientes que con plasmaféresis no se recuperan adecuadamente, uno debería intentar en el brote agudo eculizumab como tratamiento de salvataje, digamos, de la recaída. Sí, sí, definitivamente tu planteo es muy interesante y eh, creo que hasta lo está planteado la evaluación y la utilización de anticomplemento, específicamente ravulizumab en recaídas, y no sé si hasta lo está considerando y no está corriendo algo chico para evaluar el uso de ravulizumab Mm, en recaídas. Creo que hace poco se hizo una revisión de trials en recaídas y me parece que sí lo están considerando. Pero mm, bueno, creo que es tan chico que es un proyecto que todavía no se ha comunicado y es algo más interno, pero sí, sin dudas, eh, Este te lo averiguo porcentaje de en breve. pacientes Ya te refractarios a lo... Rituxi por su alteración genética eh, no está disponible comercialmente tampoco la medición. Flanagan en una de sus charlas decía que lo mismo que decían ustedes, que decía Edgardo, que decías tú, Juan, que uno debe cambiar de mecanismo y es lo que está puesto en los consensos. Pero, ¿crees que sería mejor hacer un screening en el mundo ideal de los pacientes que serían buenos candidatos a empezar directamente con inebilizumab en vez de empezar con rituximab? Mundo ideal, no nuestra realidad latinoamericana que probablemente no lo tengamos, pero desde el punto de vista fisiopatológico que alcanza las células plasmáticas, los plasmoblastos, que tendríamos un mayor rango de acción dentro de las células B, ¿crees que sería una opción? Y que obviamente, sabiendo esto, probablemente vamos a tener también más hipogamaglobulinemia secundaria si partimos usando inebilizumab. Sí, definitivamente. La medicina va hacia ese camino, a individualizar, intentar entender en quiénes utilizar ese tipo de estrategias, en quiénes ir por el bloqueo del complemento, en quiénes ir por la vía de antiinterleuquina 6. Esa es la vía y ese es el camino y ese va a ser la estrategia. Probablemente no sabemos cuándo, pero va a ser por ahí. Y ese va a ser el camino por el cual vamos a ir para optimizar el tratamiento del paciente, para evitarle recaídas al paciente y para optimizar los costos del tratamiento, para no darle un tratamiento a un paciente en el cual en un tiempo haga recaídas y haga una refractariedad y no vaya por ese tratamiento, darle un tratamiento costosísimo que por ahí no necesite, lo podamos controlar utilizándole otro tratamiento. Sí, definitivamente ese es el camino, el de poder individualizarlo desde el lado desde ese lado. Incluso esto, lo que planteamos de una manera grosera que hoy hacemos en esto de cada cuánto usamos rituximab y qué dosis usamos rituximab, que lo hacemos de una manera tan
pragmática, que medimos CD19, lo hacemos a los 6, 7 meses y le damos 500 miligramos, le damos 375. Eso sin dudas va a desaparecer por la aparición de los nuevos tratamientos y la evolución, pero si no hubiesen aparecido los tratamientos, tendría que haber evolucionado hacia poder individualizar al paciente de qué tipo de repobladores eran, en qué momento podríamos haber identificado la repoblación de ese paciente, qué dosis le tendríamos que dar, justamente para entender, porque hay pacientes que por ahí necesitan una dosis de 500 miligramos al año, otros pacientes necesitan una dosis de 375 miligramos a los 3 meses, de esa manera poder individualizar. Probablemente lo mismo pase con ocrelizumab en esclerosis múltiple, es decir, el bloqueo, el rebooting, lo tengamos que hacer de manera individualizada. Y quizás lo podamos entender mucho antes, pero es cierto que los intereses pasen por otro lado. Pero la evolución va a ir de esa manera, de poder individualizar de esa forma los tratamientos. Yo creo que tocas un punto extremadamente importante, porque cuando uno habla de fracaso terapéutico, tanto para rituximab, nosotros no tenemos un esquema establecido dependiendo de, no hay un esquema legal. Entonces, hay algunos colegas que de repente dicen, es que si lo está con 1 gramo cada 6, aun cuando tenga recuentos en 0, está mal. O sea, la terapia debe ser individualizada en base a los biomarcadores que tenemos de respuesta terapéutica o de efectividad biológica del medicamento. Y de ahí, perdón, hablar de si esa efectividad biológica se está traduciendo o no en un éxito terapéutico. Que creo que es sumamente relevante hoy en día que tenemos tantas cosas dispares. Y lo otro que quizás que no lo tocamos, pero que es también muy relevante, es el aumento de la incidencia de las enfermedades autoinmunes concomitantes. Pacientes con lupus que desarrollan una AQP4, las miastenias que tienen AQP4, y en ese paradigma es combinamos inmunosupresores sabiendo que nuestra postura siempre ha sido de no combinar. ¿Cuáles inmunosupresores podemos combinar? Que ya tenemos estudios con micofenolato, cetropina, con corticoides en dosis alta. Pero, por ejemplo, si hay un paciente con miastenia, ¿nos vamos a inclinar más por un anti-CD19 o por un inhibidor del complemento? Si tenemos un lupus, ¿qué hacemos? Si tenemos un Sjögren, funcionan más con los anti-TNF. Entonces, estamos frente a una disyuntiva biológica que cada día nos plantea más desafíos. Por lo menos los estudios clínicos están incluyendo unas combinaciones que parecieran ser seguras, pero Sí, sí. son seguras ahora, pero los N son pequeñitos. ¿Qué va a pasar cuando aumentemos el N poblacional? Capaz que estemos viendo lo que mismo que vimos con natalizumab, quizás por exagerar, pero el JC se volvió un tema con natalizumab en el post-marketing, no en los estudios clínicos. Sí, sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta porque me puse a conversar, a hablar yo, a opinar y no dejé. Les pido perdón por la vehemencia y el ímpetu de discutir, pero es que esto es realmente apasionante. Juan Pablo, tú tenías una duda que lo pusiste acá. Que él dice, no sé si les pasa, pero nuestros pacientes con espectro de neuromielitis óptica y que reciben rituximab tienen 0 recaídas. ¿Será por alguna variante genética? Que es una muy buena pregunta. En realidad también la experiencia que nosotros tenemos con rituximab ha sido prácticamente la misma, un muy buen control de actividad de la enfermedad y por lo menos las pocas veces que he tenido que cambiar rituximab, en realidad no fue por falla, sino por efectos adversos, ¿no? Rayes cutáneos, digamos que prácticamente era tipo un Steven Johnson y por severas infecciones respiratorias asociadas a neutropenia en otro de los casos. Pero hasta donde yo me acuerdo, no por falla terapéutica, no por recaídas. Así Había, que, sí, en sí, uno, Erika. perdón, en uno de los papers donde hablan del tratamiento, sobre todo en comparación con Antimoc por la respuesta a Rituxi,
lo que decían en que antiacuaporina 4, la fisiopatología y la estirpe de la respuesta es más anti-CD20, anti-CD19, y por eso la respuesta es distinta al Rituxi en ambas enfermedades. Nada más que por algo genético, sino que algo más fisiopatológico de la cascada inmune que genera la fisiopatología de la enfermedad. Sí. De todos modos, eso es interesante, vos planteás, Erika, porque cuando y esto lo ha discutido un montón o varias veces Jackie Palas, porque cuando vos te pones a ver la inmunopatología de la patología asociada a anticuerpos anti-MOG, en definitiva, la fase final es la producción de autoanticuerpos. Es cierto que uno dice, eso puede llegar a ser un epifenómeno, o eventualmente es una fase que vos estás viendo que es la punta del iceberg, la producción de autoanticuerpos. Y si vos producís, si vos le estás dando un anti-CD20, un anti-CD19, debieras estar controlando como lo estás controlando en un anti-AQP4, como lo estás controlando acá. O sea que la respuesta no debiera ser tan diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay de diferente? No debiera ser tan diferente, y más allá de que vos veas diferencias, lo que hay atrás es un aspecto metodológico. Es decir, esas diferencias que en teoría estás viendo, que te dicen, no responde tanto a rituximab en la patología asociada a anticuerpos anti-MOG, termina siendo algo metodológico. Vamos a hacer un estudio correctamente, vamos a hacer un ensayo clínico, y probablemente si le damos un anti-CD20 en un ensayo clínico y lo vemos correctamente, veamos la misma respuesta que estamos viendo en un AQP4 cero positivo, porque atrás, inmunopatológicamente, hay lo mismo, está lo mismo. Eso un poco es la explicación, y cada vez que lo discuten dicen, no, vamos a hacerlo prolijamente, porque atrás, en principio, está lo mismo. Es cierto que quizás se hace un ensayo clínico, le ponemos un anti-CD19, un anti-CD20, le ponemos rituximab al MOG y lo vemos en un ensayo clínico, y no, es distinto, porque atrás quizás hay mucho más que la producción de autoanticuerpos y necesite mucho más, pero en principio no debiera ser tan diferente. Por eso es que también vamos por esa vía, y por eso es que cuando el paciente no responde a corticoides, uno dice, le ponemos, lo bloqueamos completamente con ciclofosfamida, inmunosupresores globales, o también pensamos en rituximab. Y también pensé en rituximab, porque debiera funcionar también. Gracias. Bueno, estoy teniendo problemas con, bueno, la presentación, pero la puedo, ¿Por qué? no sé por qué se me bloqueó, pero voy a hacer esto, se me cerró todo, pero, y no la puedo abrir, pero voy a hacer esto, voy a entrar a ver, la voy a compartir. No hay forma de que pueda abrir el Ahí estás PowerPoint. compartiendo, ¿eh? Sí, sí, pero voy a compartir, porque para compartir el PowerPoint tengo que reiniciar toda la laptop y me tengo que ir, pero voy a compartir. Acá están viendo acá la Sí. presentación. Bueno, pero la estoy compartiendo desde el Gmail, que es, sí, Desde sí, Cell, sí. porque si la hago, tengo que abrir el PowerPoint, tengo que reiniciar toda la laptop y, bueno, vamos a ver el último caso. Y este caso es un varón de 35 años con diagnóstico tiene ya un diagnóstico confirmado de enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, tiene 2 años de diagnóstico. ¿Sí? Y él está en tratamiento. En su momento se le había hecho el diagnóstico por un tema de acceso, de decisión conjunta. Se empezó el tratamiento con azathioprina. Tiene 1 año y medio de tratamiento, y él está usando una dosis, la dosis recomendada, 2.5 miligramos kilo, lo usa correctamente, ya lleva 1 año y medio de tratamiento, y bien, o sea, buena tolerancia, buena adherencia al tratamiento. El tema es que empezó con una paraparesia, 24 horas de evolución de esa paraparesia, y un trastorno sensitivo en miembro inferior. Se interpreta como un síndrome medular.
Una fuerza muscular en miembro superior, bien, pero en miembro inferior se notaba esa debilidad, sobre todo a expensas del componente proximal, de miembros inferiores de la parte proximal, hiperreflexia generalizada, una hipopalestesia con un nivel cervical medio C4, C5 y las parestesias de miembros inferiores. Esta es la resonancia. Se le hace una resonancia y se ve en el corte sagital de T2 una lesión larga ya instalada. Esta resonancia ya tenía 4 o 5 días de evolución de su clínica, en donde se veía el realce de la lesión heterogéneo. Este es el corte axial, lesión centromedular, comprometía casi toda la médula, ya evolucionada, ¿sí? Él cuando lo vimos a las 24, 36 horas, día y medio de haber instalado esa debilidad progresiva. Y nos planteamos si, por supuesto, interpretamos que por supuesto tenía una recaída, si iniciábamos el tratamiento con corticoides, plasmaféresis o inmunoglobulinas. Tengan en cuenta esto, cuando lo vimos, lo interpretamos por supuesto como una mielitis, no vimos esa resonancia tiene ya 2 o 3 días evolucionado, y él tenía una debilidad relativamente leve, era un 4 en 5 proximal, y ahí es donde nos planteamos no tratar, sino cómo tratarla. ¿Cómo la tratarían a esa mielitis? ¿Qué les parece, chicos? Acá Juan Pablo dice metilprednisolona más Plex. Con todo. Nosotros en la clínica alemana tenemos el protocolo cuando son longitudinalmente extensas, partimos con ambas. Ujú. Sobre todo sabiendo que el pronóstico mejora mucho si uno introduce la plasmaféresis dentro de los primeros 6 días. Exacto. Después la posibilidad de recuperación baja prácticamente después de la semana, no esperes nada. Así que tenés que salir con las dos. Sí, nosotros hacemos lo mismo. Excelente. Sin dudas. Ese es un aspecto central de eso. Cierto, por ahí el tema de esa resonancia, no creo que haya condicionado, pero sin dudas asustó Bueno, bastante. Hoy los tratamientos, al paciente lo arrancó tratamiento, hoy los tratamientos para el manejo de recaídas, corticoides, plasmaféresis e inmunoglobulinas. Eventualmente uno puede ir con inmunosupresores, en el caso de pensarlos más allá, o eventualmente las combinaciones. En el caso de él, sin dudas lo pensamos, plasmaféresis, por un tema de accesos, por un tema de la clínica inicial. Él arrancó con corticoides altas dosis. Él hizo solumedrol, altas dosis, y piénsenlo de esta manera. Él hizo 2 gramos de solumedrol, 2 días de solumedrol y su fuerza empeoró, ¿sí? Su fuerza empeoró sobre todo a expensas de lo distal, lo que tenía distal, y su fuerza empeoró desde lo proximal también, agregó algo de miembro superior, no tenía miembro superior y lo agregó, y agregó miembro inferior. Y la pregunta es si lo modificarían al tratamiento, ¿sí? Para quienes por ahí no hubiesen arrancado con plasmaféresis, si arrancarían o ya la cambiarían a los corticoides y pasarían a otro tratamiento. Está claro, por ahí quienes no hubiesen arrancado con plasmaféresis, después de lo que recién escuchábamos, que sí, porque recién quedó muy claro el tema del tratamiento combinado, y más en el caso de mielitis. Y hoy en enfermedad del espectro NMO, recién lo mencionábamos, ¿por qué tratar? Las recaídas son los determinantes de la discapacidad. El paciente no va a tener progresión, no tiene componente de progresión. La acumulación de discapacidad pasa por las recaídas. Por lo tanto, si evitamos las recaídas, no va a acumular discapacidad. Por eso es tan central
el prevenir las recaídas, hacer el diagnóstico temprano y el usar tratamientos. Y no solamente es importante el prevenirlas, justamente haciéndole un diagnóstico temprano y utilizando los tratamientos reguladores del sistema inmune para que no vuelva a tener recaídas, sino cuando identificamos una recaída, tratarlos lo más temprano posible. Esto es un trabajo que es central en entender ese concepto. Los pacientes fueron tratados con plasmaféresis. La gran diferencia tiene que ver con el momento en el que recibieron la plasmaféresis. Dentro de los primeros 2 días, dentro de los 3 a 6 días o después de los 7 días de haber iniciado la recaída. Y esto es el grado de recuperación que tuvieron de las recaídas. Los pacientes que recibieron la plasmaféresis dentro de los primeros 2 días tuvieron mayor probabilidad de tener una recuperación completa de las recaídas que los pacientes que recibieron la plasmaféresis entre los 3 o 6 días de haber iniciado la recaída. Y los pacientes que recibieron la plasmaféresis después de los 7 días de haber iniciado la recaída, la probabilidad de recuperarse completamente de la recaída fue prácticamente nula. O sea que si uno quiere recuperar al paciente completamente de la recaída, tiene que recibir tiene que recibir tratamiento lo más temprano posible de haber comenzado la recaída. Y estos son datos de la Corte Alemana en relación a recaída. Lo que dice es que si uno quiere recuperar al paciente, en el caso de que no responda al primer tratamiento, lo tiene que escalar lo más rápido posible. Es decir, la probabilidad de recuperarlo de las recaídas va a depender de escalarlo rápidamente de los tratamientos. Si uno no ve mejoría dentro de las primeras 24 o 48 horas del tratamiento que está recibiendo, tiene que escalarlo. O sea que no solamente tiene que recibir rápido el tratamiento, sino que si no responde rápidamente al tratamiento, tiene que escalarlo. En este caso, nuestro paciente sobre todo, a las primeras líneas hay que escalarlo si no responden. La probabilidad de recuperarse completamente de las recaídas dependen del momento en el cual están recibiendo el tratamiento, del tratamiento que van a recibir, de plasmaféresis o inmunoabsorción, y de haberse recuperado completamente de recaídas previas. Pero sobre todo es de cuán rápido van a recibir el tratamiento y del tipo de tratamiento que reciban. Por eso es importante que lo reciban rápido y que reciban el mejor tratamiento hoy disponible, que en el caso de recaídas para enfermedad del espectro de neuromielitis óptica o MOGAD es plasmaféresis. ¿Sí? Plasma exchange, que es plasmaféresis o inmunoabsorción. Esto está demostrado, por lo menos hoy hay un metaanálisis que hace la comparación y el mejor tratamiento es plasma exchange, que es plasmaféresis o inmunoabsorción. ¿Cuál es la recomendación hoy de tratamiento? El paciente que hace una recaída en enfermedad del espectro NMO o MOGAD es la combinación. Plasmaféresis, plasma exchange, es plasmaféresis o inmunoabsorción más corticoides. Está demostrado o hay evidencia que dice que es la mejor aproximación terapéutica si uno lo quiere recuperar y es desde el lado de la efectividad y por supuesto recibirlo rápido. Si uno le da plasmaféresis al paciente después de 30 días de haber comenzado la recaída, por supuesto la probabilidad de recuperarlo completamente es baja. Pero si uno lo usa muy temprano, tiene más chance de tener una recuperación completa. Sin dudas que desde el acceso eso muchas veces no es posible. Por eso es que hoy la aproximación es utilizar altas dosis de corticoide, estar atrás del paciente y si no hay signos de mejoría, rápidamente pasar a plasmaféresis más corticoides. 3 a 5 ciclos y si no hay una mejoría, evaluar la utilización de otros tipos de tratamiento. Pero el tratamiento es plasmaféresis más corticoides. Eso es la mejor aproximación. En el caso de refractariedad, si el paciente no mejora, pensar en inmunosupresores. Y hoy inmunosupresores es, si el paciente no mejora con plasmaféresis más corticoides, ciclofosfamida o rituximab intrarrecaída para recaídas en enfermedad del espectro NMO o asociada a anticuerpos anti-MOG. Hay nuevas evaluaciones o nuevos ensayos clínicos en pacientes con recaídas en enfermedad del espectro de neuromielitis óptica, en donde se están evaluando otras intervenciones como, bueno, esta sobre todo pensando en la inmunopatología
y se considera el bloqueo del complemento, bevacizumab, los factores antiangiogénicos, y estas líneas sobre todo para control de la vía inmunopatológica. El mensaje es el de identificar rápido, tratar de la mejor manera posible, que es el recambio plasmático, plasmaféresis o inmunoabsorción, más corticoides. Si el paciente no responde, pensarla como una recaída refractaria, que es la utilización de inmunosupresores intrarrecaída, que hoy lo que más se está utilizando es rituximab intrarrecaída, eventualmente ciclofosfamida y metoxantrona intrarrecaída también son alternativas en aquel paciente que tiene una enfermedad del espectro de neuromielitis óptica y no responde a la recaída. Eso por ahí es lo más importante desde el lado de recaída. ¿Dudas, preguntas? José, recién preguntabas esto de la combinación. Existe el mito urbano que la plasmaféresis saca el corticoide. Sí, es un mito porque de alguna manera, evaluado pragmáticamente desde los datos clínicos, impacta clínicamente en conseguir una mayor efectividad respecto a la utilización sola de plasmaféresis versus, por supuesto, la utilización sola de corticoides. Metaanálisis que compara la utilización combinada, los estudios que combinaron plasmaféresis más corticoides tienen mejores resultados que el paciente que utiliza solo plasmaféresis. Entonces, por ahí, cierto, evaluarlo biológicamente es difícil, pero desde la evaluación clínica, el paciente tiene mejores resultados. Y con respecto al esquema de uso de plasmaféresis, hay muchos esquemas. Día por Sí. medio, 5, 7 sesiones, hasta 10 sesiones. Nosotros, dependiendo de la tolerancia, en general las hacemos todos los días y logramos tener una respuesta súper buena de los pacientes, sin rebote. En general tenemos un equipo súper capacitado en la UCI, entonces manejan las plasmaféresis sin problema y la hacen todos los días en la clínica alemana, pero en la clínica de Ávila la hacen día por medio. Entonces también Sí. depende un poco de la experiencia. No hay data, no sé si ustedes tienen alguna data de esquemas o ciclos. Yo sé que más de 7 ciclos no se ha mostrado ningún beneficio, dependiendo de la patología. No sé cuál es su experiencia. Nosotros generalmente hacemos día 1, 2 y 3 seguidos y después descanso un día, nuevo ciclo, descanso otro día, nuevo ciclo y cuando llegamos a la quinta sesión de plasmaféresis vemos si lo extendemos a 7. La mayoría de las veces nos hemos quedado en 5. Perfecto. Otro esquema importante, otro esquema para usar. Porque, viste, no sé, a mí me parece que la gente de hemoterapia, los que hacen la plasmaféresis, que cada uno tiene su propio esquema. Bueno, qué sé yo, nosotros hemos hecho ese. Me parece interesante, porque a veces la inestabilidad hemodinámica no es menor, dependiendo Sí. del peso del paciente. Sí. Y nosotros ocupamos mucho drogas vasoactivas si se nos hipotensan, pero las Sí. drogas vasoactivas también tienen su parte, su contraparte, y me parece que quizás dejar un esquema de 3 días seguidos para retirar la mayor cantidad de anticuerpos circulante y después hacer uno día alterno es una opción muy buena y válida. Sí. Ah, mira, acá, ves, acá también que siguen comentando lo que dice Juan Pablo. Ellos hacen días seguidos, pero porque tienen un aferista que es muy experimentado, pero en Reñaca, ponele, lo hacen día por medio. Mira, yo creo, es una bulimia y media, por una 1,5. pregunta que hace Erika, ¿no? Erika. Sí, una bulimia y media. Yo creo que cualquier esquema es válido, según mi manera de ver. Lo importante es acceder rápidamente a la plasmaféresis. Y si de pronto vos tenés un delay, porque de pronto el aferista no está en tu centro, lo tenés que llamar y demás, arrancá con corticoides, con lo cual vos ya le estás brindando tratamiento al paciente. En el mientras,
le van poniendo la vía central, llega el aferista Exacto. y arrancas con tu plasmaféresis. Pensémoslo de esa manera, pero no por esperar una plasmaféresis dejes al paciente sin Exacto. nada hasta que la Exacto. consigas, ¿eh? Exacto. Ese es el mensaje muy importante. Mm. Que es un poco esa donde llegan todas las recomendaciones internacionales y globales que te dicen no lo dejes sin nada, tratalo. Claro, Idealmente tratalo de esa manera, pero si no podés en el ideal, ponele corticoides hasta que puedas claro, ponerle la combinación. claro. Ujú. Súper. No sé si hay más dudas, preguntas, ¿no? Están todos cansados ya. Bueno, entonces, Juan, yo creo que damos por terminada nuestra sesión. Me están dando el beso de las Ay, buenas qué noches. dulzura, mi vida. Me vienen a dar el beso de las buenas noches. Así que yo creo que en honor a la hora, a todos los contenidos que hemos aprendido, darles las gracias por su participación. Los esperamos a todos el lunes y el martes en nuestro simposio que estará extremadamente interesante, dinámico y será el inicio de una larga carrera educativa que empezamos a seguir construyendo con nuestro equipo de SEMBA que nos ayudan siempre. Así que nada, darle las gracias a Lili, a Juan, a Edgardo, a Gracias. Guille, a todos nuestros auspiciadores que nos han estado apoyando y han creído en nosotros y obviamente a todos ustedes que hacen posible este curso. Así que gracias y que tengan muy buenas noches todos. Un Buenas placer a noches a todos. Un todos. Bueno, abrazo. nos estamos viendo muy pronto, así que El lunes. el Que estén muy lunes. bien. Un abrazo a todos. Chao, Chao, chao. chao. Gracias a todos. Chao. Un abrazo. Gracias, Lorna. Chao. Nos estamos viendo. Chao.